Este año 2024 se cumplen 100 años del nacimiento de la primera guitarra del Perú. Sí, hablamos nada menos que don Óscar Avilés. Para nadie es un secreto que hay un antes y un después de la aparición de Óscar Avilés en el universo extraordinario de la música criolla. Vino a revitalizar lo que para ese entonces ya se llamaba la vieja guardia. No por nada a él se le llama también la primera guitarra del Perú, y desde muy joven. Óscar Avilés no solamente fue un gran compositor, arreglista y músico, son conocidas sus interpretaciones, sino también fue alguien que le dio luz a mucha gente a su alrededor. Y es que cuando alguien es tan brillante, también hace brillar a las personas que están a su alrededor. Óscar Avilés es parte fundamental de la música criolla en el siglo XX y parte del siglo XXI. Se han realizado muchos homenajes acerca de su vida y hoy vamos a hacer también un breve repaso por esta biografía, pero le vamos a dar un foco a algo que creemos que es indispensable y que poco se ha hecho. Es a su etapa infantil y a su etapa juvenil, a ese momento de las radios, de los centros musicales, porque Óscar Avilés sí brilla con luz propia. Óscar Avilés tiene una historia estupenda y esta sucedió en el Perú. Óscar Guillermo Avilés Arcos nació en el Callao el 24 de marzo de 1924 en la calle Cepita, número 653. En la actualidad, esta cuadra lleva su nombre. Su padre, don José Avilés Cáceres, fue un destacado fotógrafo que nació en el Perú, pero se trasladó a Chile por razones de trabajo. En ese país conoció a la madre de Avilés, la ciudadana chilena Angelina Arcos Galván. Mi abuelo era de barrio de Monserrate, fue el pionero de la fotografía en Lima en los años 1900 y pico, ¿no? Mi abuela era de Iquique, de Chile. Mi abuelo fue a Chile por razones de trabajo y ahí conocí a mi abuela. En el acto se la trajo al Perú. Sí, eran los momentos de la chilenización de los territorios peruanos ocupados por Chile durante la guerra. Así que el padre de Avilés tuvo que regresar al Perú junto a doña Angelina y a su primer hijo. Fueron 6 hermanos, 4 hombres y 2 mujeres. Luego, la familia se trasladó a Arequipa, donde don José puso un estudio fotográfico y nació su segundo hijo. Más tarde se vinieron a Lima, primero al Callao, donde nació Óscar. Él nace en el Callao, pero sale muy pequeño del Callao. Se va a Chacra Colorada, su familia, mi abuelo con su familia. Y luego de eso regresa al Callao, a la calle Teatro, para terminar en La Victoria. Ese lugar donde ya llega un jovencito, ¿no? Un jovencito con ganas de descubrir mucho más. El pequeño Óscar creció escuchando música en las reuniones de la familia. Sus padres cantaban y tocaban muy lindo, pero fue su abuela materna quien le enseñó los primeros acordes con la guitarra. Mi abuelo tocaba guitarra, bandurria, laúd, laudete y cantaba. Mi abuela tocaba el piano y cantaba muy bonito. Así que por ambos lados, por el lado paterno y materno, le venía la corriente artística a mi papá. La pasión que él tenía por el instrumento, ese instrumento que le regaló su padre y ese instrumento que le enseña a tocar su abuela. La primera nota musical que le enseña es sol mayor. Él lo decía, ¿no? A Óscar Avilés la música le llegaba desde los padres y desde su círculo de amigos. El padre guardaba celosamente una guitarra y cuando venía de trabajar
a veces se ponía a cantar y a tocar la guitarra. La madre hacía la segunda voz y todo eso como esponja lo estaba recibiendo Óscar Avilés, que le encantaba tocar la guitarra. Un día de estos estaban buscando a Osquitar y no lo encontraban por ninguna parte, hasta que la madre escucha una tonadita desde lejos y salen a buscarlo por todos lados, hasta que la tonadita venía desde el dormitorio de los padres. Al entrar, se dan cuenta que sonaba una guitarrita en el ropero. Una hipótesis de aquel país idílico, los organismos sílicos de espíritu ancestral resuenan en mis oídos. Y el pícaro Oscarcito allí estaba. Y puede el fluido histérico exótico aspirar. ¡Vamos! Al principio, mi abuelito no quería que mi papá se dedicara a la música. ¿Por qué? Porque descuidaba los estudios escolares. Entonces sacaba malas notas en el colegio y decía, ¿te has sacado malas notas en el colegio? No hay guitarra. Ajá. Ese era el castigo, ajá, ¿no? Porque sabía que mi papá adoraba la guitarra. Y llegan del espacio sonidos atmosféricos por las ondas hercianas traídas hacia acá. Los primeros aplausos de los muchos que recibió en vida Óscar Avilés, el chino, como le decían, fue a los 9 años de edad. Había estudiado primaria en el Colegio Salesiano de Chacra Colorada, que luego sería parte del distrito de Breña. A los curas se les ocurrió organizar una velada literario-musical en el antiguo cine Hollywood. Y ahí se presentó el pequeño Óscar, que cantó y tocó guitarra de maravilla, tanto que hizo rabiar al público. Le encantó la presentación de este pequeño de 9 años, tanto así también que lo apodaron como el Gardelito peruano. ¡Aplausos! Los segundos aplausos públicos, como lo dice el periodista criollo Raúl Serrano en su libro Confesiones en tono menor, 70 años de peruanidad, que escribió cuando Avilés cumplió 70 años, los recibió el pequeño Óscar en la playa de Pucusana, luego de interpretar la canción El Plebeyo de Felipe Pingle. Cuentan que lo hizo con tanta emoción en medio de la playa que los bañistas y pescadores lo llenaron de aplausos y le pidieron más canciones. Los padres de Avilés no querían que se dedicase a la música, pero al final lo apoyaron. Así que entre 1936 y 1938 estudió clases de guitarra en el Conservatorio Nacional de Música. Y ya con las reuniones familiares y amicales también, son los amigos de mi abuelo quienes le dicen, oye, pero tu hijo tiene una habilidad especial para tocar la guitarra. Tienes que apoyarlo. Entonces mi abuelito se acerca un día donde mi papá lo contaba con mucha emoción en sus últimos años de vida. Mi abuelo se acerca a él y le dice, mira, Óscar, he decidido apoyarte. Mi papá se emocionó, le dijo, te voy a apoyar. Te voy a matricular en el Conservatorio de Música. Y luego tuvo un profesor particular que quisiera mencionarlo y que fue don Isidoro Purizaga, que es padre de genios musicales que tenemos hoy en día. Entonces, cuando le dice, he decidido apoyarte, te he matriculado en el Conservatorio de Música, mi papá se emociona, gracias papá, pero eso sí, le dice, te voy a pedir algo, lo que quieras, no te adocenes. Y entonces mi papá lo contaba y casi con lágrimas en los ojos decía, creo que he cumplido con mi papá. 2 años estuve en el Conservatorio Nacional de Música estudiando para ser un músico clásico, pero no, su amor por la música criolla pudo más. Sienten las nicuniñas en el vapor cunón, ay que faticniga, ay que marecuneo. Sienten las nicuniñas en el vapor. La casa de los Avilés en el distrito de La Victoria se había vuelto famosa porque se había corrido la voz de que ahí había un conjunto criollo muy talentoso. Y hasta ese lugar vino un jovencísimo deportista, un basquetbolista de nombre Luis Álvarez, quien más tarde sería conocido como primer actor de teatro nacional, sí, aquel Luis Álvarez.
vino con un encargo especial: contratar al conjunto de los hermanos Avilés. Y para eso llegó a la casa para hablar primero con los padres. Habló, pactaron y, por supuesto, quería conocer a quien él ya había visto antes. Alguien a quien apodaban el Chino. Y él había quedado maravillado con su toque de guitarra. Pidió entonces conocer también a sus hermanos. Les presentó la propuesta, que era nada menos que un espectáculo, una velada musical en el Cine Teatro de Brit, que más tarde se convirtió en el Cine Western. Era un espectáculo por el Día de la Madre. Y a Óscar, posteriormente, se le ocurrió tocar una canción, Pobre Madre, del compositor trujillano Alcides Carreño. Cuando la tocó ese día, el auditorio se vino abajo. Fue un éxito rotundo. Así que Óscar Avilés no solamente era un buen director, un buen músico, sino también escogía un repertorio perfecto. Óscar se ganó los aplausos ese día. Un día llegan a la casa de mi abuelito la limeñita Rosa Dolores Ascoy y Juan Manuel Carrera a pedirle permiso a mi papá para que él, Óscar Avilés, de, no sé, pues, ¿qué tendría? 12 años, 13 años, quizá 14 años, acompañara a una gira a la limeñita con su conjunto. Entonces era por el sur chico, Cañete, Chincha, Ica, por ahí se iban a ir. Entonces le pide permiso a mi abuelito. Quiero que Óscar me acompañe. Mi papá se inicia con ellos tocando el cajón. ¿Dónde? Aquí. ¿En Radio Nacional? En Radio Nacional. Pero el primer contacto de Avilés con la radio había sido en Radio Internacional. Allí fue a hacerse una prueba para un programa infantil, luego de lo cual fue incorporado inmediatamente al elenco. Luego vendría su debut profesional con Rosita Ascoy en Radio Nacional. Y en 1942, antes de cumplir los 18 años, se lo jalaron a Radio Mundial y se convirtió en el director y primera guitarra del conjunto estable de esa radio. Ese conjunto era el de los hermanos Avilés, Óscar junto a Olga, Irma y Alberto. Poco después, el guitarrista Félix Arteaga se integró al conjunto de la radio, formándose el trío de cuerdas Avilés Núñez Arteaga. A los 18 años hay un concurso, no con un jurado de la radio, ni con un jurado escogido a dedo, no. Por voto popular, él es distinguido como la primera guitarra del Perú desde los 18 años. Título que lo acompañó Toda la vida. toda su vida. Lo dejaré de amacunarte. Al becunerme socunolo aquí cuní. Óscar Avilés nació a la música en medio de una familia muy musical. Sus padres, sus hermanos, su entorno. En realidad en toda la familia Avilés es el legado musical de mis abuelos, empezando por ellos. El único profesional de los 6 hermanos Avilés Argos fue Óscar Avilés. Y de Óscar Avilés tenemos el legado de sus hijos, que son mi hermano Pepe, que en paz descanse, que también fue un gran cantante, mi hermano Ramón, el bolerista, mi hermano Gustavo, que también ya partió, mi hermana Lucy y el que habla. Todos los hijos hemos heredado algo de Óscar Avilés y siempre lo ponemos al servicio del país y al servicio del amor a la patria. Olga, no me olvides, no pretendas engañar.
No es casualidad que en la música criolla estén, pues, en este caso, los Ardiles, nos volvimos criollos, los hermanos cantamos. Están los Añartu, los García, los Barahona, los Valdelomar. Siempre, ¿por qué? Porque la música criolla es la música que une más a la familia. Es parte ya de nuestro ADN cultural, étnico-cultural. Óscar Avilés inició su vida artística de manera profesional junto al despegue de la música criolla, a los inicios de la industria discográfica y al boom de la radio en el Perú. Uno de los ingredientes importantes de esos tiempos fue la identificación de los artistas criollos con un centro musical. Óscar Avilés se integró a las filas del Centro Musical Felipe Pinlo. Era como pertenecer a un club de fútbol, pero del criollismo. Como dice Raúl Serrano, esa fue la Universidad Criolla de Óscar Avilés. Había una rivalidad entre los centros musicales. Digamos que cada uno tenía su forma de entrega. Más que la rivalidad, sí era como una rivalidad, pero es porque cada uno tenía su estilo. Vivía el criollismo de una manera. Un cantor, por ejemplo, del barrio de La Victoria, no cantaba igual que uno que venía, pues, de Monserrate, ¿no? O que venía del Callao. No, era distinto. Cada barrio defendía su repertorio, defendía su estilo, tanto en ejecutar el instrumento de la guitarra como en también cantar. Recordaremos la forma de tocar este instrumento por Ricardo Curro Carrera, Saldívar además, ¿no? Por su santa madre. Cuando él, rey de los bordones y del ritmo victoriano, dice... Óscar se identificó o fue llamado con el Pinlo, al centro musical Pinlo. Sí, pero al igual que Felipe Pinlo, fíjate, ahorita que se me viene a la mente don Felipe Pinlo, tremendo compositor nuestro, que es el ícono. Sí, claro. ¿No? Se paseó por todos los barrios. Él conoció gente de La Victoria, gente de Barrios Altos, gente del Callao, que es el lugar donde él nació, su cuna, claro. Su cuna. En ese tiempo Chacra Colorada, en fin, por todos lados. Y luego es como que se posa, ¿no es cierto?, en el centro musical Felipe Pinlo. Luego de que Óscar Avilés haya sido nombrado por la radio como la primera guitarra del Perú, la Municipalidad de Lima organizó un concurso de música criolla. Y en ese concurso estaba de jurado nada menos que César Manrique, sí, del popular dúo Montes y Manrique, padres del criollismo, aquellos que grabaron el primer long play de música criolla en los Estados Unidos. ¿Y quiénes fueron los ganadores? Pues el cuarteto Los Hermanos Avilés. Irma y Olga en las voces y Óscar y Enrique en la guitarra, representando, por supuesto, al Centro Musical Felipe Pinlo. Luego de eso, Óscar Avilés participó en varios otros concursos, siempre representando al Centro Musical Felipe Pinlo. Se puso la camiseta. Así que Óscar no solamente fue la primera guitarra del Perú, sino posteriormente, y por votación también, fue la primera guitarra del Centro Musical Felipe Pinlo. ¿Y cuántos años tenía? Tan solo 18 añitos. Talentazo. Íbamos al Centro Musical Felipe Pinlo, en la avenida Bancay, y trepábamos la ventana para poder escuchar a Óscar Avilés, a Los Chamas, a Covarrubias, a tantos buenos intérpretes de la década del 40 para adelante,
que conformaban ese centro musical Felipe Pingo, que fue prácticamente un ejemplo para los demás barrios, porque se formaron centros musicales en La Victoria, el Sentir de los Barrios, el Centro Musical Unión, del cual fui yo presidente. Sin querer, Óscar Avilés hace que la guitarra sea protagonista. Entonces, como él lo dijo muchas veces, sin querer desterré al piano y al laúd como protagonista. Ya la guitarra empezó a ser protagonista porque Óscar Avilés empezó haciendo notas agudas en las cuerdas de la guitarra. O sea, ya protagonista la guitarra. El gran aporte de Óscar Avilés es hacer, porque antes se tocaban notas graves. Con las cuerdas, con las 3 primeras cuerdas empezando de arriba, se hacían notas graves y Óscar Avilés empezó a hacer notas agudas en el mi, si, sol, o sea, las 3 primeras cuerdas de abajo. En 1946, Avilés formó parte del conjunto Los Trovadores del Perú, junto con Miguel Paz, Osvaldo Campos y Panchito Jiménez. Los Trovadores del Perú tuvieron varias conformaciones. En esta conformación del año 46 está Óscar Avilés, Miguel Paz en el piano, Pancho Jiménez en la primera voz, Osvaldo Campos en la segunda voz. Pero no hay grabaciones de eso, desgraciadamente. No hay ninguna, solamente fotografías, pero no hay grabaciones. Desde el año 1947, Óscar Avilés se integró al que se convirtió en un exitoso trío, Los Morochucos, junto a Alejandro Cortés y a su fundador, Augusto Ego Aguirre. Incomparable el trío de Los Morochucos. Alejandro Cortés, Augusto Aguirre y Óscar Avilés. Hacen su debut de ellos en el año 47, donde en la boate El Embassy, que era la más mentada y la más bonita y la más importante de Sudamérica en esos años. El Embassy, que está en la Plaza San Martín. Es la primera formación con Óscar Avilés. Correcto. No, porque Los Morochucos, no olvidemos que era un dúo que además es creado por Augusto Ego Aguirre. Claro. ¿No? Ese dúo tiene varias conformaciones. Cuando pasa a ser trío, entonces está la primera voz de Alejandro Cortés, la segunda guitarra y segunda voz de Augusto Ego Aguirre, la primera guitarra y la dirección musical de Óscar Avilés. Entonces, esa conformación como trío, en realidad, es la exitosa, la que todo el mundo recuerda. Claro. Esa conformación tiene 2 etapas. Del año 47 al 52 hay un descanso de 10 años por una enfermedad de Alejandro Cortés, que era muy delicado de salud, y además porque mi papá en ese interín ya estaba haciendo otras cosas, y regresan del año 62 hasta el año 72. En ese interín, desde el año 52, mi papá va haciendo otras cosas. En el año 55 empieza a trabajar con Chabuca Granda hasta el año 70. El corazón y el alma son 2 fuerzas humanas que emprenden una senda para no regresar. En 1952, Óscar Avilés fundó la primera escuela de guitarra criolla en el Perú, que tuvo una duración de 15 años hasta 1967. Esa necesidad de volcar lo que él ya sabía en gente nueva fue lo que hizo que creara la escuela de guitarra, que la crea en lo que había sido el estudio fotográfico de su padre, en Bosa 870, en el Jirón de la Unión. En Los Altos. Así es, hasta donde llegaron
muchas figuras de nuestra música criolla. ¿Quiénes, por ejemplo? Don Luis Abelardo Takahashi Núñez, Luis Abelardo Núñez, ¿no? Y así iban llegando personajes. Llegó Alicia Maguiña también como alumna de guitarra. Llegó Chabuca también, porque Chabuca también tocaba guitarra. Con Chabuca Granda, Avilés formó una sociedad musical por espacio de 15 años, desde 1955 hasta 1970. Además, juntos grabaron un recordado disco, Dialogando. Bello durmiente que sueña frente al cielo. Lo que pasa es que con Chabuca se conocen desde muy jóvenes, en la Asociación de Artistas Aficionados. Pero posteriormente ya ellos deciden grabar, solamente tienen una grabación, Dialogando. Un diálogo entre la guitarra y la voz. Nada más, la voz de Chabuca y la guitarra de Óscar Avilés. Nací, crecí esperando. Digamos que la etapa internacional de Óscar Avilés comienza con Chabuca. En el año 68 sale este disco titulado Dialogando. Creo que es una delicia ese disco. Para mí tiene un significado y creo que para los criollos en general un significado especial porque está la guitarra expuesta, no hay nada más. Está la voz de Chabuca expuesta también. O sea, todo lo que tú escuches ahí es cierto. Ahí no hay la tecnología que tenemos hoy en día que te afinan la voz o que te ponen un sonido lindo en la... No, todo era verdad, todo era natural, todo era de verdura, como decía mi papá. O sea, esa guitarra así sonaba y esa voz así sonaba. Oh, se ha de morir matando. Como dijimos, Alicia Maguiña también pasó por la escuela de guitarra de Don Óscar. Es el primer encuentro con Alicia Maguiña en la Escuela Peruana de Guitarra. Luego de eso ella se da cuenta que la guitarra no es lo suyo y comienza así a componer. Ahora, en la década del 50 también hay una grabación de Alicia Maguiña con mi papá. También la hay. Pero creo que lo del 90 sí marcó un momento especial. Juntos uno y juntos dos. Pero Óscar tenía esta virtud de ser también mentor y hacer mentoría con gente joven a la que le veía, y eso también es una virtud de mucha gente. Es que era un visionario. Veía cualidades en la gente para poder, además, entusiasmarlos en lo que él, yo creo que era un visionario y se proyectaba fácilmente. Él podía saber cómo iba a ser el producto de una, por ejemplo, de una producción discográfica o de un evento musical con fulano y sultano. Él ya sabía cómo iba a ser si juntaba a A con B. Él ya sabía, ya lo sabía. Y como era un visionario, también veía las posibilidades de cada uno. Por ejemplo, Pedro Tiniano, Lucho Barrios, que cantaban música criolla al principio, a ellos les sugirió que cantaran boleros y les fue bien en su carrera como boleristas, ¿no? En el caso de los hermanos Añartu, ellos ya habían grabado música mexicana y él los jala para grabar música criolla. En 1957, Avilés formó el conjunto Fiesta Criolla junto con Humberto Cervantes, Panchito Jiménez, Pedrito Torres y Arístides Ramírez. Un suceso, imagínate. Aparte de que el conjunto no se llamó originalmente Fiesta Criolla, el conjunto originalmente se llama Óscar Avilés y su conjunto Espectáculo Fiesta Criolla. Porque era un espectáculo verlos. Porque además el espectáculo que eran todos, especialmente Pedro Torres en las Castañuelas, también formó parte del grupo Mi Comedia de Santa Cruz, haciendo las décimas. El conjunto Espectáculo Fiesta Criolla está inspirado en un conjunto chileno que se llamaba Fiesta Linda, que visitaba la casa de mis abuelos cuando venían a Lima, por lo que mi abuela era chilena, que era
algarabía, alegría. Entonces mi papá piensa, una vez que termina la primera etapa de los Marochucos, en hacer algo así. Tuve la oportunidad, la suerte, la bendición de conocer a don Óscar Avilés Arcos en esta radio nacional que tantos recuerdos nos trae. Conformábamos el trío Continental en esas circunstancias que el trío también cantaba en esta radio, en una difusión para todo el Perú. Fiesta Criolla también se hizo presente. Óscar Avilés escuchó con atención al trío, jóvenes aún. Le causó mucha impresión, quizás porque él es un erudito en la música. Al cabo de las siguientes semanas, hicimos un acercamiento en la cual yo le dejé sentado y mi preferencia por sus cualidades tremendas de ejecutante de la guitarra y director de uno de los mejores conjuntos criollos que ha tenido nuestra canción criolla. Y de Fiesta Criolla mismo también, para mí, una de las más elaboradas introducciones que tiene don Óscar con el conjunto Fiesta Criolla es la que le hace al vals Embrujo, de Luis Abelardo Takahashi Núñez, ¿no? Incluso no le hace un cierre, ¿no? Que normalmente los valses tienen como un remate, como un cierre, ¿no? Él no, él se hace y deja abierta para que entre la voz, ¿entiendes? O sea, es un cambio que propicia dentro de las fines de las introducciones, por así decirlo, para que entre el cantante. A inicios de la década de 1950, Avilés se integró al sello discográfico Sonoradio. Se vivía un periodo de auge de la música criolla, y Sonoradio patrocinaba de manera exclusiva a casi todas las estrellas, con excepción de los embajadores criollos, que siempre grabaron para el sello IEMPSA. Y justamente desde 1958 hasta 1970, Avilés se convirtió en el director artístico de ese sello. Durante ese tiempo, no solo produjo muchas grabaciones, sino participó en ellas activamente. Tal es el caso de los mismos embajadores criollos, para los cuales produjo temas como El Rosario de mi Madre, Lucy Smith, Vecinita, Tu Culpa y muchos otros, acompañándolos como primera guitarra. Óscar Avilés significa para mí el guitarrista más grande de todos los tiempos en la música criolla, un ícono inigualable, irrepetible. Lo conocí en IEMPSA, yo tenía 20 años y lo conocí a Óscar Avilés. Me llevaron a grabar con él porque le estaba buscando gente para grabar, y cuando yo grabé con él se sorprendió porque me dijo: oye, tú tomas como yo quiero que suene tu guitarra, quiero que suene así. Y como ese día le gustó mi participación en la grabación, me dijo: ¿quieres venir mañana? Voy a grabar un tondero y una marinera. Fui al día siguiente y grabé, y me enseñó cómo era el tondero, cómo era la marinera, y quedó bien. Y me dijo: ¿no quieres quedarte acá conmigo a grabar? Y me quedé 5 años con él, y de él aprendí muchísimo, y conocí al hombre, conocí al artista, conocí a la persona formidable que era don Óscar Avilés. En IEMPSA él entra como director de un elenco de artistas, pero siempre le dio oportunidad a todos los valores que realmente cumplían con el perfil importante de poder grabar. Entre ellas, por ejemplo, de las famosas hoy día, le dio la oportunidad de grabar a Cecilia Bracamonte. Las alegres vibraciones de tus locas carcajadas. Yo tuve la suerte que después que me vieran en un programa de Guido Monteverde de esa época, me premiaron como lo mejor de la semana, nunca concursé. Entonces ahí me ve IEMPSA y me citan a la semana siguiente, a la que voy con mi mamá, para contratarme. Entonces, pero yo como todavía no conocía mucho del ambiente, imagínate, chica, ¿no? Simplemente me gustaba cantar. Cuando me dicen que mi director y arreglista va a ser Óscar Avilés,
yo me quedé, bueno, así todavía, ¿no? Cuando comienzo ya a grabar el primer LP, porque tuve la suerte de comenzar grabando un LP, el músico, arreglista y director de todo este grupo, porque antes se grababa en vivo todos. Entonces, yo todavía no tenía el dominio del compás, el énfasis que tenía que ponerle a cada palabra. Entonces, primero yo hacía la prueba y después él observaba, escuchaba y venía y me ponía su mano en el hombro. Entonces, yo cantaba y él con su mano me hacía como, para, sigue, esto, como acentúa, me hacía más fuerte, todo era con la mano en el hombro. Después de eso, bueno, hemos seguido grabando, pero quedó una amistad muy linda, donde tuvimos gratísimas conversaciones, de las que asimilé mucho y que pude, a través de los años, aplicar en mi carrera, ¿no? Mientras que yo voy llorando. Como dijimos, Avilés fue un extraordinario guitarrista, la primera guitarra del Perú. Pero sobre todo, fue un director artístico, musical y responsable en buena medida de gran parte de los éxitos de nuestra música criolla durante los siglos XX y XXI. La evolución de la música criolla creo que es debido a don Óscar Avilés. Don Óscar Avilés estuvo vigente durante más de 60 años, pues hizo discos con Chabuca Granda, con los Morochucos, con Fiesta Criolla, con los Añartu, con los hermanos García, con Lucila Campos, con Arturo Sambo Cabero, con la Limeñita Yacoy. Cada producción tenía un estilo totalmente diferente porque él, como genio creador, siempre daba un estilo muy peculiar a cada disco que él sacaba, que él producía, porque él fue el gerente de producción, era el creativo de IEMSA, el gran sello discográfico, donde él aportó muchísimo. Yo me atrevo a decir en estos días que con el tiempo se va a decir que la música criolla va a estar dividida entre antes, durante y después de don Óscar Avilés. Pones una radioemisora ahora, tú escuchas el 60 o 70% de música criolla de Óscar Avilés, porque ha grabado con todo el mundo. Pero no por grabar, hay que producir, escoger el repertorio, la tonalidad, etcétera. Una serie de cosas, una serie de ingredientes que hacen que esa grabación sea un éxito. Era el hombre que hacía que los silencios cantaran, porque era un músico, que es algo que muchos no tienen. Sabía escuchar, primero reconocía la canción, sabía escuchar a la cantante o al intérprete en general, dónde tenía él que parar, y si el cantante paraba en un espacio, él hacía un ¡pum! Y con eso ya estaba cantando la guitarra. Esos eran los privilegios que tenía Óscar y que los he vivido yo. Que pretende en Guantánamo de fina mujer. Tenía un concepto muy claro de lo que significa acompañar a un cantor. Él sabía en qué momento lucir su guitarra y en qué momento dejar el espacio para que el cantor pueda interpretar, pueda plasmar a través de su voz las líneas melódicas, las letras de las canciones. Franca rebeldía que cambia su humilde faz. Como que no interrumpía, sino más bien dialogaba con los cantantes. Eso es un punto muy importante.
su musicalidad le permitió hacer eso. Que por doquier pregona su igualdad en el amor. En la década de 1970, Avilés formó la extraordinaria e inmortal dupla junto a Augusto el Sambo Cabero. Juntos, inmortalizaron grandes éxitos, muchos de ellos salidos de la pluma de don Augusto Polo Campos, que fueron, son y serán indelebles himnos de la peruanidad. ¿Cómo que te habla poco encuentras en el mundo? Que te exige tu cariño tan farsante, pero con todo eso. Mi primer contacto que tengo con don Óscar Avilés es a través de las grabaciones. Cuando yo era un niño, prácticamente de 12 años, en una hora de almuerzo mi padre trajo un long play de vinilo a la casa, a la radiola, y de pronto escuchamos un sonido muy particular, ¿no? Entonces llamó mi atención. Yo tocaba la guitarra en ese entonces ya con los amigos del colegio, los amigos del barrio, de la parroquia, y de pronto ese sonido me jaló la oreja. Dije, yo quiero tocar así. Y empecé a remedar, así, a sacar en la radiola de la sala de la casa, nota por nota de varias introducciones, y fui adentrándome, digamos, a investigar el mundo del criollismo, a tal punto que empecé a averiguar quién era Óscar Avilés, quiénes eran los morochucos, quiénes eran Fiesta Criolla. Y así poco a poco le dije a mi papá, viejo, cómprame unos long plays, pues. Entonces empecé a coleccionar discos de él, de vinilo, y a la par a remedar las introducciones de don Óscar. Ese fue un primer contacto y acercamiento que tuve con él. Esa primera introducción es del vals Rebeca, que lo toca con el Sambo Cabero, con Arturo Sambo Cabero, y entraba don Arturo, ¿no? Entonces, y ese mismo long play también era un disco de música, digamos, de varios intérpretes. Esa otra introducción. Con los morochucos. Esas dos introducciones, como le digo, fueron las que jalaron mi oreja para empezar a conocer a don Óscar Avilés y al mundo del criollismo en general. Don Óscar Avilés le dio muchísimo a la música criolla, ya como lo dijo Chabuca Granda. Si no hubiese sido por don Óscar Avilés, la música criolla hubiese muerto de tundete. Don Óscar Avilés refrescó la música criolla, adaptó, la modernizó. Veamos sus últimas producciones con Lucila Campos y con Arturo Sambo Cabero, incluyó los metales en la música afroperuana. Él revivió, siempre mantuvo vigente nuestra música criolla. Grandes éxitos como Contigo Perú y Se llama Perú, en las voces de Arturo Sambo Cabero y también de don Óscar Avilés, nos llenan de orgullo. Y todas las personas peruanos de corazón siempre la escuchan, ya sea aquí en el Perú y en otras latitudes. Ha hecho que la música peruana se mantenga por más de 60 y tantos años que él estuvo vigente, y sé que va a durar 60 y tantos más, de eso estoy seguro. Yo también me llamo Perú. Ahora, el otro, digamos, el otro vínculo importante ya creo que en la última etapa también, es con el Sambo Cabero. Con Arturo Cabero hay un encuentro histórico, digamos que habrá sido en el año 69 o 70. Se reencuentra con Arturo Cabero, a quien conocía ya de pantalones cortos en La Banderita. Eso, cuéntame. ¿No? Porque él vivía ahí en La Banderita y mi papá había llegado hasta el lugar donde vivía Arturo Cabero con su hermano y con su mamá. Lo primero que graban es un 45 revoluciones por minuto. Una canción por un lado y la otra por el otro. Graban por un lado cada domingo a las 12 después de la misa. Que es un clásico eterno. Así es. Y que es el título verdadero, digamos, todo
así de largo. Cada domingo a las 12 después de la misa es el título de la canción. De Y por Polo el Campos. otro lado, Composición de Augusto Polo Campos, las dos. Sí. Porque por el otro lado graban Tu Perdición. Los dos son clásicos de Los dos ellos, son ¿no? clásicos. Ese fue el primer 45. El resto ya creo que es conocido por el público. Sí, yo ¿no? también creo. Ahora en pero el bueno. interín, pues tú sabes que mi papá graba con casi todos los artistas criollos e inclusive internacionales, ¿no? Porque graba con Olga Guillot, o él graba con Leo Marini, con Xiomara Alfaro. El cariño de mis padres lo perdí. Efectivamente, el resto de la brillante carrera de don Óscar Avilés es conocido y reconocido por todos los peruanos. Él falleció el 5 de abril del año 2014, a los 90 años de edad. Se fue físicamente, pero nos queda, entre otras cosas, el sonido de su guitarra y todos los grandes éxitos que nos legó. Solamente decir que me siento agradecida a Dios por haber puesto a Óscar Avilés en mi camino, porque fue de gran enseñanza que yo hasta ahora aplico en esta larga carrera de casi 62 años. Ha sido un privilegio para mí y donde estés, Óscar, sabes que te amo con todo mi corazón y que mis abrazos y mis besos y mi agradecimiento te los envío al cielo porque es ahí donde estás. Tú crees y confesé la pasión que hay en mí fue porque yo te amé. La prueba de hombre doy te puedo perdonar por tu mal proceder. Nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme a mí sufrir. Así. Tu mala cara hallada con otro igual a ti, la tendrás que pagar. Vamos. Vamos ahora. Vamos. Olga, no me olvides, no pretendas engañarme. Sí, señor, vamos. Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo. Te resistes sin tener Azúcar. la razón. Así. Como el que te habla poco encuentras en el mundo, que te exija tu cariño tan farsante, pero con todo eso. ¡Arriba, Óscar! Como siempre. Te perdono. El centenario del gran Óscar Avilés ha estado plagado de merecidos reconocimientos, grandes homenajes, sobre todo develando placas, monumentos como este, reconocimientos a la familia y también un gran espectáculo en el Teatro Nacional con artistas espectaculares. Y sobre todo, el 23 de marzo, el día del cumpleaños del maestro, como tiene que ser. Celebramos estos 100 años de alguien que aportó mucho a la música criolla. Sin el sonido, el toque del gran Óscar Avilés, la música criolla no sería lo que es hoy día. Así que felices 100 años, maestro. Y sigamos escuchando su música. No me conde con el altor me cunento. Al me cunerme su cunolo aquí.